Bueno, y vamos a contarles hoy que acabamos de regresar de Venezuela, de participar en un importante foro denominado Conjura Mediática contra Venezuela, donde distintos periodistas, escritores y también psicólogos analizaron lo que está ocurriendo a nivel del acoso mediático que vive la Revolución Bolivariana. No es poca cosa hablar de esto cuando allí, en ese foro, entre muchos de los materiales que circularon y que se expresaron a través de las conferencias, quedó claro que la Revolución Bolivariana viene siendo atacada prácticamente desde enero de 1999. O sea, a pocos días de haber ganado la primera elección el comandante Hugo Chávez Frías. Después, obviamente, en las 18 compulsas electorales, esto se volvió a repetir cada vez más. Realmente no ha habido un día donde los medios locales y los medios internacionales no tejieran todo tipo de conspiración para desestabilizar el proceso bolivariano. Pero hay que decir que este año es particularmente duro en ese sentido, porque se han coaligado no solamente los ataques mediáticos, sino también, obviamente, la guerra económica y el terrorismo, ese terrorismo que se expresó a través de guarimbas, las protestas callejeras, que fueron subiendo de tono y de violencia y que llegaron a generar más de 40 muertos y obviamente se golpeó no solamente a los ciudadanos y ciudadanas, sino también a sectores claves de la defensa del proceso, por ejemplo, los militares y gente de la Guardia Nacional. Todo esto fue tratado por, vuelvo a decirles, por periodistas y por distintos expertos en el tema. Nosotros desde Resumen Latinoamericanos hicimos una ponencia planteando claramente que la fundamental estrategia para defender el proceso bolivariano es la movilización popular y también, obviamente, la unidad, y la unidad no solamente de los sectores de la izquierda latinoamericana y venezolana, sino también la unidad de los medios de comunicación que desde la alternatividad y desde la contrainformación están respaldando a Venezuela bolivariana. En ese sentido formamos una plataforma de medios que comenzará mensualmente en todas sus variantes, en medios impresos, radiales, televisivos y a través de las redes sociales y los portales web, a generar denuncias sobre la conspiración mediática contra Venezuela y también hablar de los logros, de los importantes logros que se siguen produciendo en la Revolución Bolivariana. Vamos a ver entonces fragmentos de lo que fue la ponencia de Resumen Latinoamericano allí en este foro, donde pudimos expresar cuál es nuestra visión en clave de solidaridad con la Revolución Bolivariana. Teniendo en cuenta de que Venezuela está siendo hoy un laboratorio de todo tipo de agresiones que incluyen desde, como ustedes lo viven habitualmente, desde la guerra económica hasta el terrorismo practicado por un grupo pequeño pero peligroso que nos pone en una situación en América Latina donde todos los días decimos, cuando nos levantamos, Venezuela somos todos y todas, porque las necesitamos a ustedes y porque ustedes también nos necesitan a nosotros. Si hacemos un poco de historia, nos vamos a dar cuenta que esto que le está ocurriendo a Venezuela hoy le viene ocurriendo desde hace 55 años a Cuba socialista también. Y contra Cuba empezaron todo tipo de campañas. Y empezó una entidad que ustedes conocen muy bien, la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, que en ese momento conducía un coronel haitiano llamado Jules Dubois, que empezó a hostilizar a la Revolución Cubana, pero también a prensa latina, porque prensa latina se iba convirtiendo en la voz de los que no tenían voz. Y esa persecución llegó a que en distintos puntos del continente, donde la Agencia Prensa Latina había abierto sucursales, empezó una campaña de hostilización
paramilitar y parapolicial contra esas sucursales. Se llegó a secuestrar periodistas, se llegó a matar periodistas de prensa latina y se llegó finalmente, por el peso de la Sociedad Interamericana de Prensa y por la traición de muchos presidentes latinoamericanos que formaban parte de esa OEA de la que se fue Cuba dignamente y que no debe regresar jamás, porque es una entidad de lacayos y de gusanos al servicio del imperio, se llegó a prohibir la operatividad de la Agencia Prensa Latina en América Latina. Y sin embargo, Prensa Latina está por cumplir ahora 55 años orgullosos, como esta orgullosa revolución bolivariana está aquí también bien parada para enfrentar esta conjura mediática. Hubo muchos episodios en Cuba que son muy parecidos a los que vive hoy la revolución bolivariana. Hubo un momento, por ejemplo, que se hizo una campaña cuando muere un preso al que ellos llamaban preso político y que en realidad era un delincuente común. Orlando Zapata muere en las cárceles de Cuba de una enfermedad, no torturado como torturaba Batista y no torturado como torturaba la DICIP acá en la época de Carlos Andrés Pérez y en las épocas anteriores de la Cuarta República. Se muere de muerte natural y comienza otra nueva campaña mediática orquestada por la CIP y por todos los grandes medios diciendo que en Cuba se mata, se tortura, se asesina, que el dictador, que esto. Tanto fue esa campaña que recién se lo nombró a Willy Toledo, un actor español que va a Cuba y defiende a la revolución cubana, que le empiezan a hacer la vida imposible en España, lo sabés vos, Víctor, a Willy Toledo por defender la revolución cubana. No solamente hacen ese enfrentamiento contra los gobiernos, sino contra cada uno de las personas o ciudadanos que honestamente defienden a una revolución. Ese es el poder mediático de estas entidades, de estas corporaciones, que ahora, hace muy poco, han llegado a ese hecho que ellos lo consideran maravilloso, pero que en realidad es una afrenta intervencionista de alto nivel en esta guerra que sufre Venezuela, que es unirse todos para sacar una página para denunciar a Venezuela, que no hay papel, cuando todos saben que no es absolutamente cierto eso, que por supuesto hay restricciones en papel en todas partes del mundo. Si yo les cuento lo que es Argentina, Uruguay, cada uno de nuestros países, las corporaciones del papel, que muchas veces tienen relación con las corporaciones mediáticas, como en el caso de Clarín en la Argentina, que fue cómplice de la dictadura militar argentina, que eso es lo que ellos nunca dicen. Siempre están denunciando a Venezuela, a Cuba, a Bolivia, a todos los compañeros y compañeras de los movimientos populares y de los gobiernos progresistas, pero nunca cuentan ni nunca dan espacio para contar las barbaridades que tanto los que hostilizaron a Cuba como los cómplices de la dictadura militar argentina, como el Mercurio en Chile, que jugó un papel fundamental para la caída de Salvador Allende, para hostilizar a ese gobierno popular legítimamente elegido, como ustedes han elegido 18 veces aquí en Venezuela a sus gobiernos del comandante Hugo Chávez y ahora del compañero Nicolás Maduro. Estas corporaciones mediáticas, compañeros, estas corporaciones que practican el terrorismo mediático, son los primeros en hostilizar también, no solo a estos gobiernos progresistas, sino a los pueblos originarios en toda América Latina. Desprecian racistamente a nuestros pueblos originarios, los acusan como hacían los españoles en la conquista, casi de no tener alma. Y si no hubiera sido por este grito de independencia que se lanzó en Bolivia al compás y al calor de estas revoluciones, y un indígena llegó a agitar la huilpala allí en el Palacio del Quemado en Bolivia, realmente la situación del pueblo boliviano y de otros muchos indígenas realmente estaría muy comprometida precisamente por estas campañas. Y también quiero recordar hoy que hubo otro grito para esos pueblos originarios, que fue el 1 de enero del 94, cuando los zapatistas se levantaron en armas para decir: aquí estamos, no nos rendimos, y decirle a Fukuyama y a su teoría de que se había acabado la historia, que la historia seguía y que tenía mucha dignidad los pueblos de América Latina para seguir defendiendo a las revoluciones triunfantes como fueron las que vinieron posteriormente. Entonces estamos en un momento muy difícil. Yo creo que no hay que minimizar lo que está sucediendo en Venezuela.
ni por asomo. Van a venir nuevos episodios seguramente, pero hay, como se dijo ayer, hay un muro que ustedes han forjado. Y esto yo quiero, en nombre de mis compañeros latinoamericanos, periodistas, que admiramos mucho de lo que ustedes están haciendo, decirles que sin pueblo no hay ninguna posibilidad de vencer al imperio. Nos podemos quedar muchas horas en el Twitter y nos podemos quedar muchas horas en la computadora, pero hay que ganar la calle todos los días, compañeros y compañeras. Hay que ganar la calle. Porque estas revoluciones que cuestan sangre, sudor y lágrimas, que nos costaron los mártires de Yaguno y nos cuestan estos mártires que han caído ahora en las guarimbas fascistas, hay que comprometerse todos los días en la calle. Yo sé que ustedes lo están haciendo, pero es un discurso también para nuestros compañeros latinoamericanos. Nosotros muchas veces nos decimos, desde el periodismo combativo, desde el periodismo militante, cómo hacer para que los compañeros argentinos, uruguayos, paraguayos, chilenos y de cada uno de nuestros países entiendan que nos tenemos que movilizar más por Venezuela, que tenemos que generar corrientes de opinión para defender a Venezuela, que no podemos permitir ver pasivamente por la televisión cómo caen nuestros compañeros en Venezuela por estas comparsas fascistas que nos están amenazando a todos. Porque esto mismo nos va a pasar a cada uno de nuestros países. Hoy no está exento absolutamente nadie. Esta es una ofensiva que abarca todos los terrenos. Lo dijo acá el compañero militar y lo dijo el compañero Carvajalino. Está clarísimo que ellos han tomado la decisión de venir por nosotros. Y cuando decimos nosotros, no estamos diciendo los latinoamericanos. Ahí está el caso de Siria. 88% para Bashar al-Assad. El pueblo digno de Siria votó disciplinadamente y ya está la matriz de opinión yanqui denunciando que hay fraude. Ya está Obama diciendo que esas no son las elecciones que quería el pueblo sirio. ¿Y cuáles son las elecciones, señor Obama? Las elecciones de Mr. Bush, que ganó con el 21%, ganó robando las elecciones. ¿Cuáles son las elecciones que le gustan al señor Obama? Las de Colombia con el 63% de abstención. Bueno, el pueblo sirio votó con el 88% contra la guerra, contra la mediática, contra la económica y también contra el bloqueo, y también contra los militares fascistas y también contra las corporaciones de mercenarios que entraron un día sí, un día también. Y ahí están esos medios alcahuetes españoles que no dijeron una palabra cuando se torturó a miles de presos vascos y presas vascas en la cárcel, en esas cárceles del Reino Español que dirigía este bobón, Juan Carlos Bobón, porque es un bobón auténtico, y ahora ladran día por día contra Venezuela. Mostrémosle nuestros dientes también a estos enemigos. Unidad, organización, independencia y patria socialista. ¡Viva Chávez!